Doctor Moisés Gómez Reina, qué gusto saludarte. Fíjate que nos alcanzó el tiempo porque estábamos platicando con Sandra Romandía. Buenos días, Moisés. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, te decía, estábamos platicando con Sandra Romandía. No sé si alcanzaste a leer el reportaje donde el hijo de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, pues trabaja en la ponencia de la ministra Piña justo cuando se estaba discutiendo el tema de la reforma judicial, pero sin tener los requisitos, sin cumplir con los requisitos que se establecen y pues trabajaba como secretario en la ponencia de la ministra Piña y pues como podrás ver, como seguramente te enteraste, pues es un tema que ha ocupado muchísimo la atención. Sí, bueno, y en el marco Correcto. de las declaraciones del presidente señalando nepotismo en el Poder Judicial, pues la verdad es que tú qué horas traes, ¿no? Exactamente, es lo que decía, pues, ¿no? O sea, ese ha sido el relato del oficialismo, ese ha sido el relato de Morena. Es decir, es que tenemos que cambiar el Poder Judicial porque hay nepotismo, porque hay corrupción, porque tal. Bueno, aquí se junta absolutamente todo lo que ellos dicen, pero en ellos mismos, o sea, en ellos mismos, en gente en Yasmín Esquivel que ha dicho que quiere presidir la Corte. Hay un claro conflicto de interés ahí, pues porque es nada más y Pues nada menos. empezando por Lenia Batres y su hermano Martí Es Batres correcto. y el responsable de la fiscalía en la Ciudad de México, el papá de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No, que da para otra sección, luego que hagamos Sí. el árbol genealógico adentro, ¿no? Oye, Moisés, pero a ver, el tema que nos ocupa ahora del contexto nacional tiene que ver con, bueno, México y su ruta hacia la militarización, así le pusimos editorialmente. Se aprueba esta semana en la Cámara de Diputados finalmente la también tan anhelada reforma que el presidente buscaba para ceder al ejército el control de la Guardia Nacional. Platícanos. Mira, ya entiendo que me vas a cortar por el corte. Sí, Son las nos esperas y 9:45. entramos de lleno con eso. Déjame nada más Sí. para cerrar antes de que terminen las 9:40, las 8:45. Hay 134 países que hoy cuentan con un esquema de seguridad pública completamente civil. 33 no, y dentro de los que no son Corea del Norte, Yemen, Angola, Nicaragua, Camboya, Vietnam, Kazajistán, Siria y México. En ese grupo estamos, Jesús. Ok, perfecto. Vamos a hacer la pausa. Es un gran dato, eso yo no lo sabía. 134 que no y 43 que sí. 33 que y sí. 33 que sí. De ese tipo que te estoy diciendo. Sí, no, es todo un tema. Estamos iniciando el contexto nacional, nos alcanzó el corte de los 15 minutos. Hay 134 países en el mundo que tienen guardias civiles y decías 33 que tienen esquemas similares al que se está encaminando México y no necesariamente son como los grandes ejemplos a seguir de democracia. No, pues no, porque en los últimos 20 años países como Austria, como Bélgica, como Luxemburgo, como Guatemala, Sí. Jesús, han hecho reformas para desaparecer las gendarmerías dependientes del ejército. Los países que han mostrado un buen manejo de la seguridad pública con mando policial civil son Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Australia, Reino Unido, Suecia. O sea, son países que con la sola referencia pues te das cuenta del tamaño y de la calidad de vida que tiene la gente que vive ahí. Y los que van hacia la militarización pues son Corea del Norte, Yemen, Angola, Nicaragua, Camboya, Irán, Vietnam, Kazajistán, Siria y bueno, pues ahora México. Incluso hay modelos como la Guardia Civil en España que durante el régimen de Franco pues tenía un cuerpo de carabineros y dependiente del ejército que en la actualidad depende del Ministerio del Interior, que es un civil el que lo encabeza. Argentina de Videla tenía pues un servicio de seguridad pública 100% militar. En la dictadura se situó bajo el mando del Ministerio de Guerra, hoy es dependiente del Ministerio de Seguridad, es un funcionario civil. Chile es otro ejemplo exitoso a partir del 2011.
se sacó del ejército y se mandó al Ministerio del Interior a cargo de funcionarios civiles. Y esto tiene que ver por un tema que hemos visto todos nosotros. Desde el 2018-19 se hizo una modificación constitucional, se dio un voto de confianza para que la Guardia Nacional tuviese participación del ejército. Pero la militarización ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser eficaz. No ha bajado la incidencia delictiva. Estamos cerrando con 195,000 asesinatos, 50,000 desaparecidos, nada más en este sexenio. Han aumentado los homicidios dolosos, las extorsiones. No hay en esta iniciativa de fortalecimiento de seguridad la posibilidad de consolidar corporaciones policíacas coordinadas, preparadas en los estados, en los municipios, etcétera, Jesús. No es un tema que haya demostrado eficacia. A ver, Moisés, esta semana se aprobó ya en la Cámara de Diputados esta iniciativa de la que hablas. ¿Qué significa para un ciudadano común y corriente, para un ciudadano de a pie, como tú, como yo, como quienes nos están sintonizando? ¿Qué significa el paso que estamos dando como país hacia la militarización de la Guardia Nacional? ¿En qué nos va y en qué nos viene a nosotros? ¿Cómo nos pega? ¿Cómo nos perjudica? A lo mejor es muy obvio y es muy básico lo que te estoy preguntando, pero luego suele ocurrir que la terminología y la discusión del discurso político se queda como muy por acá, muy arriba. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos va a pegar eso a nosotros? A ver, ahora sí con peras y manzanas. Sí. Mira, lo que se está aprobando es que el ejército tendrá facultad de investigar los delitos. Es decir, en la Constitución hoy, en el artículo 21, dice que el único que puede investigar delitos es el Ministerio Público, que es un carácter civil. Ahora los militares van a poder investigar delitos, la Guardia Nacional, cualquier tipo de falta administrativo, de delito que cometa un miembro de la Guardia Nacional, no será juzgado en tribunales civiles, sino en tribunales militares. Eso tiene implicaciones graves por la falta de respeto a los derechos humanos. Tercero, el nivel de letalidad que tiene, no es lo mismo la atención que puede tener un policía de proximidad con los ciudadanos que lo que tiene la gente formada en el ejército, que tiene otro tipo de formación. Un elemento adicional es que en el artículo 129 constitucional ya se modifica esto que era muy comentado por los estudiosos, de que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podía ejercer más funciones que las que tengan conexión con la disciplina militar. Esto pues, ya se rebasa y bueno, ya en los hechos ya lo teníamos a los militares administrando aeropuertos, aduanas, sí, puertos, construyendo y administrando sucursales del Banco del Bienestar. Bueno, pues ahora sí se libera totalmente. Y bueno, independientemente de que hay un reconocimiento y que en las encuestas, te lo debo de decir, Jesús, el Ejército y la Marina son de los mejores evaluados, pues la experiencia en el trato cotidiano de los ciudadanos, pues no es la mejor, sí, de acuerdo. Jesús. La ruta entonces, Moisés. Y te lo pueden platicar por allá en Costa Rica, Sinaloa, en Culiacán, en el sur de Culiacán. Sí, oye, la ruta entonces ya se aprobó en diputados y esta semana que viene pasa al Senado. ¿Esta reforma crees que va a estar antes de que se vaya el presidente? Yo creo que sí, ¿verdad? Sin duda, sí, va a estar el miércoles. Ya sí, pero ¿es constitucional también? ¿Pasa por los estados o no necesariamente? Sí, pero ¿no? Pues ya viste, sí, el nado sincronizado la semana pasada. Fast track.
en 21 estados se aprobaron en menos de 36 horas Sí, no, de de la volada. reforma del Poder Judicial. De volada, de volada. Muy Sí. bien. Oye, híjole, qué tema. Va a haber mucho de qué hablar de ese tema, pero hay otros asuntos que tienen que ver con lo económico. Bank of America estima que México podría entrar en recesión. Hace poco tú y yo platicábamos de ese asunto. ¿Cómo ves el futuro cercano en materia económica para el país? Mira, las calificadoras, los bancos y los analistas financieros, que son los que están metidos en los temas de desempeño de las economías del mundo, estiman que México ha tenido un muy débil desempeño en la economía en los últimos trimestres, y los datos están ahí. Y junto a esa perspectiva sombría, hay incertidumbre. El Banco of America dice que la economía mexicana puede terminar creciendo 1.1 en este año 2024 y 0.8% en el 2025, que significa una contracción económica de la actividad. Perdón, que ese 0.8 fue el promedio anual de los 6 años de López Obrador, ¿no? Exacto. Y López Obrador en campaña estableció que una economía que estaba creciendo al 2%, como estaba creciendo con Peña Nieto, pues era una mala apuesta, que iba a crecer a 6% al final de su sexenio. Está terminando con un promedio de crecimiento del 0.8, como tú lo has dicho. Hay una serie de problemas que identifican los expertos que están pasando, Jesús. Primero, hay una alta incertidumbre por los cambios constitucionales que hemos comentado. O sea, te dicen, oye, antes se hablaba entre los inversionistas que platicaban de México del nearshoring. Ahora se habla de la sobrerepresentación, de la reforma judicial y de la militarización. Nadie está hablando de relocalización. Número dos, es muy probable que continúe afectándose la inversión. Tú y yo comentábamos ayer que han salido 335,000 millones de pesos en capitales extranjeros invertidos en instrumentos del gobierno. La última vez que salieron fue en 94, en el error de diciembre de Cedillo. Sí. Salieron cerca de 69,000. Hoy están saliendo 335,000 millones de pesos. A ver, me quiero detener en ese tema. Tienes unos minutitos para regresar y cerrar con este asunto, porque es bien importante. O sea, hace que más de 30 años que no ocurría eso en México. Pues hace 40, 1994. El 94, 40 años. Vamos a regresar con ese asunto si no tienes inconveniente, Moisés. ¿Tienes tiempo para...? Adelante, aquí estamos. Gracias. A ver, nos quedábamos en un punto que no es menor y que creo, salvo tu mejor opinión, que se ha comentado poco, particularmente por acá en la comarca. En este sexenio han salido 335,000 millones de pesos en capitales de extranjeros que estaban invertidos en instrumentos del gobierno. Es la primera salida de capitales en un sexenio desde Ernesto Zedillo en 1994. A ver, explícanos, por favor, como especialista en la materia que eres, ¿qué significa eso de capitales invertidos en instrumentos del gobierno, número uno, y número dos, ¿a qué podemos atribuir esta salida intempestiva de estos 335,000 millones de pesos? Estos 335,000 han sido en los últimos meses, Jesús, ¿no? Sí, los últimos meses. Sí, y se refiere a certificados de la tesorería, los CETES, a bonos, a papel del gobierno emitido y producto de la incertidumbre. Pues yo te comentaba 2 de 3 temas. El primero, hay incertidumbre, ya la narrativa de los inversionistas es significativamente menor del nearshoring y te preguntan más sobre la reforma judicial, la militarización y en su momento la sobrerepresentación por los 2 temas. 2, este tema que te marca pues un poco el reflejo de lo que puede estar pasando por el cambio de sexenio, por las decisiones que se están tomando y van a tomarse su tiempo para ver pues cómo terminan de aterrizar las reformas. Y 3,
México enfrenta desafíos fiscales significativos. Hay un escenario en donde no solo el déficit fiscal, que lo vamos a ver seguramente, y producto de eso es el jaloneo que hay de Ramírez de la O en el gabinete, o en el posible gabinete de la presidenta electa, habrá que ver cómo viene el presupuesto 2025 y habrá que ver de qué tamaño es el déficit fiscal, es decir, qué tanto se va a comprometer el gobierno a mantener, va a gastar menos de lo que va a recaudar, y eso significa que se va a tener que endeudar de una forma para poder atender sus compromisos. Y dos, Pemex es una empresa que pierde dinero aun cuando el precio del petróleo es alto, Jesús. Es decir, los datos de Pemex, de la propia empresa, te dan cuenta de que en el segundo trimestre del 2024 registró una pérdida neta de 14,000 millones de dólares, lo que significa que tiene más deudas que lo que tiene en fierros o en capital. Y los especialistas lo que hablan es de que la apuesta por la refinación pues fue equivocada. Construyeron una refinería de 18,000 millones de dólares, cuando es más barato importar gasolina que invertir en su almacenamiento, pues te ponen un callejón sin salida. En síntesis, estos temas que entran dentro del pronóstico de Bank of America, te dice por qué ellos piensan que se van a dar estos niveles de reducción del crecimiento, y puede incrementarse con la mayor incertidumbre. Vaya panorama entonces que nos espera en lo económico, Moisés. Sí, yo quisiera cerrar el comentario, Jesús, con un comentario del ingeniero Carlos Slim esta semana ya en la cumbre de premios Nobel en Monterrey, en donde él mismo criticó que México solo ha podido crecer al 1.9 en promedio en los últimos 40 años, y que si lo hubiera hecho al 4%, el ingreso de los habitantes hubiera alcanzado los 30,000 dólares al año y no los 12,000 que tiene en la actualidad. Carlos Slim te hace una referencia importante. Sabemos que es una gente cercana al hombre de Palacio. Dice que la posibilidad de que nosotros podamos mejorar hacia adelante es fortalecer la economía, acelerar el desarrollo y aprovechar lo que muchos países están haciendo, que México puede proveer a Estados Unidos los productos que importa desde China, pero para que eso pase se necesita certidumbre y Estado de Derecho. Contrario a lo que está pasando. Contrario a lo que está pasando. Moisés, te agradezco mucho, como siempre, tu generosidad para compartir con nosotros estos temas. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchamos? Pues en Twitter, @GomezReina, y aquí contigo agradecido, como siempre, de la oportunidad para comentar estos temas, Jesús. Muchas gracias, Moisés. Buen fin de semana y mucha suerte a tus Pumas. Exacto. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo.